Reunión 6, vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por todas tus bendiciones, por nuestras familias, por nuestras vidas, por nuestra salud, por casa y comida. Pero más que nada, Señor, te damos gracias y gloria y alabanza por tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, que vino a este mundo para salvarnos, para dar su vida en rescate por nosotros. Envíanos hoy también, Señor, tu Espíritu Santo, para que todos crezcan en la verdadera fe y en nuestro conocimiento de tu amor y gracia y misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por medio de fe en Él. Amén. Entonces, ya tenemos unas personas de varios países y no todos hemos estado juntos antes. Entonces, voy a dar a ustedes la oportunidad de saludar a los otros participantes en la clase, empezando con Santiago. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches. Mi nombre es Santiago Rueda y mucho gusto, me da gusto saludar otra vez y aprender más acerca de la palabra de Dios. Muy bien, gracias Santiago, que está aquí en México. Gracias. Margarita, ¿quisiera saludar a la clase? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Yureidi Margarita, de aquí de Venezuela, del Consejo de Estado de Aragua. Un saludo a todos mis hermanos. Gracias, Margarita. Gracias por saludar. Y seguimos con John. John. Buenas noches, mis hermanos. Bendición para todos. Pidiéndole al Espíritu Santo que nos redarguya y nos dé sabiduría para seguir creciendo en la palabra en esta noche y seguir compartiendo cada día más con ustedes, hermanos, y para adelante, para seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo y seguir creciendo en su palabra. Gracias, John. Y David también está con nosotros de Argentina. Aquí tenemos sus saludos en el mensaje. Buenas noches a todos, hermanos. Voy a leer. Dios los bendice. Soy David de Salta, Argentina. Gracias, David. Entonces ya tenemos nuestros saludos. Y en este momento, desafortunadamente, voy a tener que tener una pausa de 2 minutitos. Tengo mi hija menor está, mi esposa tenía que ir para una cosa rapidita de la casa y estoy en la casa y mi hija menor ya se despertó y está gritando. Entonces, perdóname, pero denme si está bien 2 minutos nada más. Gracias. Bueno, mientras el hermano regresa, ¿cómo están hermanos? ¿Cómo les va? Muy bien, hermano. Gracias a Dios, todo bien. Excelente, mi hermano, qué bien, me da mucho gusto y Dios le bendiga mucho. Buenas noches, hermano. Le voy a pedir que de verdad oren por mí porque tengo de esta tarde ando con un fuerte dolor de cabeza y taquicardia. Y bueno, de verdad que no quería perderme la palabra y ando aquí, pero el fuerte dolor que tengo es de cabeza, está fuerte la cosa, pero yo sé que Dios va a tomar control en esta hora, en este momento de este dolor. Muy bien, ok, vamos a estar orando por usted, Margarita. Y bueno, ya pude regresar. Entonces ahora vamos a seguir con la clase. Ya
ya tenemos nuestro método de las 4C. Vamos a comenzar con un poco de captar una introducción. Ahí la pregunta ahí en las pantallas, voy a ponerle creo que pueden ver ahora mi pantalla y nuestra pregunta para empezar. ¿Qué versión o traducción de la Biblia usas tú? La mía es la Reina Valera 1960. Ok. Otras personas, ¿qué versión de la Biblia usan? Hermano, yo igual, yo también trabajo con la Reina Valera 1960. Sí. Bueno, muchos de nosotros ya utilizamos esta versión, pero ustedes saben quiénes fueron los traductores principales de esta revisión de esta versión de la Biblia. ¿O por qué se llama Reina Valera? Bueno, yo recientemente leí de la Reina Valera y en 1569 Casiodoro de Reina fue el traductor principal y su propósito fue poner la Biblia en el idioma común de la gente. Como 40 años después, Cipriano de Valera hizo la primera revisión y por eso hasta la fecha se llama la traducción La Reina Valera por los dos traductores. Estos dos españoles eran los primeros en traducir la Biblia desde los idiomas originales hebreo y griego a español. Bueno, claro que desde entonces ya tenemos otras versiones, otras traducciones de la Biblia que también son buenas. La NBI generalmente es buena. También hay personas que utilizan Dios habla hoy. Yo no tengo mucha experiencia con Dios habla hoy, pero dice que es buena. Sí, David también utiliza NBI y consulta con Reina Valera 60. Pero antes de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera traducieron la Biblia al idioma de la gente, no fue común tener una Biblia en la casa. Pero hoy en día, aún los que no son creyentes ya tienen una Biblia en la casa. Todos por internet tienen acceso a la Biblia. Pero de vez en cuando nosotros no pensamos mucho en la bendición que es tener la Biblia en nuestras manos. Hoy vamos a hablar de la gran bendición que tenemos, que podemos usar la Biblia. Vamos a leer varios pasajes bíblicos que hablan del uso de la Biblia. Vamos a pensar en por qué usamos la Biblia y para qué usamos la Biblia y cómo usamos la Biblia. En la lección pasada, la lección 5 del miércoles de la semana pasada, hablamos de la historia en Hechos del etíope y del etíope, de Felipe y del etíope, y el uso de Felipe de la Biblia que tenía. Él no era apóstol, pero todavía tenía el deseo y el privilegio de poder usar la Biblia. Entonces, nosotros vamos a hablar del uso de la Biblia y con cada uno de los pasajes que vamos a leer, vamos a decir, usamos la Biblia y por qué y para qué y cómo, según lo que dice la Biblia misma de su uso. Comenzamos con la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Ahí tienen las palabras en la pantalla. Necesitamos a alguien que quisiera leer las palabras.
Cualquier persona. Santiago, gracias. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a contestar la pregunta. ¿Usamos la Biblia por qué? ¿Usamos la Biblia para qué? Según estas palabras. Bueno, ahí decimos que usamos la Biblia pues para aprender y para corregir mucho el camino que llevamos, que en pronto estamos errados. Entonces la Biblia nos da la enseñanza correcta que debemos tomar, ¿no? Sí, sí, muy bien, sí. Aprendemos. ¿Y aprendemos de qué? ¿Qué es el punto principal de la Biblia? Especialmente en versículo 15. Dice ahí que para hacernos sabios en la Sagrada Escritura y buscar la salvación por la fe, hacer crecer la fe, porque como leímos en este día del pasaje de Romanos, que la fe crece al oír la palabra de Dios. Sí. Entonces, es para hacernos sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué es tan importante y tan especial la Biblia según versículo 16? Que dice que toda la escritura de justicia. Sí. Primeramente en versículo 16 dice que es inspirada por Dios. Entonces no son palabras, como hablamos antes, no son palabras humanas, no son palabras inventadas por mente humana, es inspirada por Dios. Dios ha dado las palabras a los escritores de la Biblia para poner en las páginas de las escrituras para nosotros. Y también es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces entonces podemos utilizar la Biblia en cualquier circunstancia. Y con un fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es claro en las escrituras y aún en las palabras de el mismo Pablo escribió en Romanos 7 que el creyente no llega a ser perfecto, completamente sin pecado. Pero dice en qué sentido somos perfectos por la palabra de Dios. Somos completamente, perfectamente capacitados por las escrituras para toda buena obra. Entonces en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos. Todo está ahí. No nos falta nada. Nuestro Señor misericordioso nos ha dado todo lo que necesitamos. Y la Biblia es para nuestro uso. Seguimos. Seguimos con Deuteronomio. Entonces, uno de los libros de Moisés también habla del uso de las escrituras. Y me van a tener que perdonar porque voy a tener que tener una pausa de 1 minuto otra vez. Regreso casi inmediatamente.
Perdónenme, hermanos. Gracias a Dios ha regresado mi esposa y ya podemos seguir con la clase como siempre. ¿Alguien nos puede leer las palabras de Deuteronomio que tiene ahí en la pantalla? 6, versículo 4 a 7. Tranquilo, hermano, no hay problema. Bueno, dice, voy a utilizar mi Biblia porque es que esa letra está muy pequeña, hermano. Sí, claro que sí. Bueno, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy bien, gracias John. Entonces, ¿qué dice ahí estas palabras del uso de la Biblia? Bueno, hermano, yo primero que todos los primeros versículos, la Biblia nos enseña que Jehová es uno solo. Nos habla de amarás a tu Dios con todo tu corazón, que prácticamente es el primer mandamiento que nos da la ley de Dios. Y lo segundo, allá y los otros versículos ya nos habla de que debemos enseñar esas palabras a nuestros hijos, debemos atarlas a nuestro corazón para así llevarlas a nuestros hijos y a todas las personas, porque dice que las llevemos en el camino, por todos lados, ¿no? Entonces nos manda a predicar la palabra de Dios por donde andemos. Sí, muy bien, gracias John. Y según estas palabras, ¿cómo llevamos la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Cómo llevamos la palabra de Dios a nuestras familias? Bueno, hermano, ahí habla, dice que le repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Entonces, ¿cómo hablaremos nosotros a nuestros hijos? Nosotros podemos hablarlo como las clases anteriores que vimos, puede ser por medio de diálogo o por medio de un cuento, ¿no? Para Sí. llegar a nuestra familia y para que todos participemos en ella, ¿no? Sí, exactamente. Y es algo que hacemos no solamente un domingo, no solamente por llevarles a la iglesia, eso está muy bien, llevar a nuestros hijos a una iglesia, pero hay algo más. La palabra de Dios es algo que es parte de nuestras vidas, en la casa y en el camino. Cuando estamos, como dice aquí, cuando andamos por el camino, al acostarnos, cuando nos levantamos, entonces la palabra de Dios es tan importante que es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra manera de vivir. Especialmente es importante con nuestros hijos, hablando de la palabra de Dios siempre.
No solamente es que somos creyentes de domingos, sino es parte de nuestras vidas. La palabra de Dios es parte de nuestras vidas. En Deuteronomio vemos que Dios mismo da las palabras, sus palabras a Moisés para dar a su pueblo, a nosotros. Son palabras sagradas, son palabras importantes. Son las cosas más importantes que podemos llevar a nuestras familias. No hay nada más importante. Si pasamos riquezas a nuestros hijos, pero no las palabras de Dios, no valen nada las riquezas que les hemos dado a nuestros hijos, porque no les hemos dado la cosa más importante, que es la palabra de nuestro Señor. Algo más sobre Deuteronomio 6, 4 a 7. Ok, seguimos entonces con otro pasaje. Regresamos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 a 25. Santiago 1, 22 a 25. Y Alejandro, bienvenido a la clase. No Alejandro. Alexander, bienvenido a la clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Muy bien. Incorporándome a esta hora porque más temprano no podía. No, está bien. Es la misma lección, es un gusto que puede estar con nosotros esta noche. Vamos a leer ahora de Santiago. Estamos hablando sobre lo que la Biblia dice sobre su uso. ¿Alguien nos podría leer Santiago 1, 22 a 25 de sus Biblias en la casa o de la pantalla? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera a un espejo, que considera en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la palabra, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gracias, Alexander. ¿Qué nos aconseja allí las palabras de Santiago según el uso de la palabra de Dios? Bueno, aquí lo primero que nada es que la palabra no es solo para oírla, aunque ciertamente la fe entra por el oír, pero hay que practicar esa fe. O sea, esa palabra es para hacer la vida en nosotros, practicarla, que todo lo que está allí es, si se quiere decir, nuestro manual de vida, la forma cómo debemos hacer todas las cosas. Allí hay instrucciones para cada momento, para cada circunstancia que nosotros podemos estar viviendo o pasando en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, el creerle a la palabra y hacerla vida en nosotros, porque ella es palabra de vida. Muy bien. Es como ya leímos en Deuteronomio, que la palabra no es cosa de un día de la semana, pero es algo de todas nuestras vidas, para todas las circunstancias de nuestras vidas. Muy bien.
Santiago iba a decir algo. Sí, hermano, que como decía el hermano, ¿no? No solamente debemos de ser hacedores, sino que debemos de imitar lo que dice la Biblia. Así como es como yo digo, no es un diario a vivir, o sea, es un diario en el cual nosotros lo leemos y así como lo leemos nos va enseñando, nos va redarguyendo, nos va diciendo lo que tenemos que hacer día con día. Por ejemplo, en nuestro caso, nos muestra que debemos de ser amorosos. Muchas veces nosotros, cuando tenemos un problema, ¿qué hacemos? Lo primero que nos hace la palabra es enseñarnos a que debemos de tener calma. Los problemas vienen, pero así como vienen, también viene paz. Sí, exactamente. Y la paz, bueno, Filipenses habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es algo que tenemos en Cristo Jesús. Es algo que podemos tener con nosotros siempre, aun y cuando no tengamos paz en nuestras casas y nuestras calles. Muy bien. Bueno, Margarita, bueno, hermanos, para mí la palabra aquí, como dice, hacedores de la palabra, ¿verdad? Es ponerla en práctica en todo momento, como leímos ahorita en Deuteronomio, o sea, tanto en la mañana, en la tarde, cuando caminemos, en nuestras casas, con nuestros niños, en todo momento, llevar y escuchar la palabra y ponerla en práctica en todo momento. O sea, como dice el hermano Santiago, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Continuamente, y no nada más escucharla, sino practicarla a todo momento. exactamente. Muy bien. Entonces, tenemos una Biblia, la palabra de Dios para utilizar, para poner en práctica, para que sea parte de nuestras vidas. Y no solamente una parte de nuestras vidas, sino la parte más importante. Muy bien. Vamos a seguir adelante ahora, ya que hemos hablado de ese uso de la palabra de Dios, con un repaso de la tarea. El último miércoles no todos ustedes pudieron conectarse a la clase. Entonces hay unas cosas para repasar y tal vez cosas que son nuevas para algunos de ustedes también. Ah, la, un repaso de la lección 5. Vemos en Hechos 8, versículo 31. ¿Alguien nos puede decir las palabras de Hechos 8, 31? Hechos 8. Aquí estaba hablando acerca lo que el etíope estaba aprendiendo, ¿no? Dice, ¿quién me enseña? Nadie le estaba enseñando ahí en ese caso. Llegó Felipe y dice, si tú me enseñas, aprenderé, ¿no? Sí, Y si tú exactamente. me puedes enseñar, y le rogó a Felipe que le enseñara y se sentó con él. Y ahí fue cuando Felipe le explicó a Etíope. Sí, muy bien. Eh, hay muchas personas hoy en día que están en las mismas circunstancias. Hablamos mucho de esto el miércoles pasado. Hay muchos que tienen sus Biblias en sus casas y piensan saber quién es Jesucristo, pero no saben quién es Jesucristo. Estaba en camino desde Jerusalén, el etíope. Pero aún estando en Jerusalén, aún adorando a Dios, supuestamente en su templo, él no sabía, estaba leyendo de Isaías 53, una profecía muy clara de la obra de Jesucristo, pero él no sabía quién era el Salvador. Entonces, Felipe
tenía la oportunidad de explicar las escrituras a él, de explicarle sobre la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. Entonces eso fue nuestra lección 5. También hablamos de nuestro paso de considerar. Ya hemos establecido nuestro método de enseñar historias bíblicas. ¿Qué es lo que tiene? Con las 4C. Con captar la atención, contar la historia, considerar su significado y consolidar para aplicar las enseñanzas a nuestras vidas, para ser hacedores de la palabra. En la lección 5 hablamos del paso de considerar y hablamos de preguntas abiertas y cerradas. ¿Qué es un ejemplo de una pregunta abierta? Una pregunta abierta es aquella que da posibilidad de, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre tal cosa? Exactamente. Entonces, una pregunta abierta es una pregunta que no tiene una sola respuesta. Buscamos discusión. Queremos hablar y profundizar nuestro conocimiento de un tema por una pregunta que tiene buscando opiniones de las personas. Y entonces una pregunta cerrada, ¿qué es? Una pregunta que solo tiene una sola respuesta. Una sola Por ejemplo, respuesta. ¿estás tú de acuerdo con ir al parque hoy? Tu respuesta tiene que ser sí o no. Sí, exactamente. O también hablando bíblicamente sería, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, hay un solo primer mandamiento, entonces hay una sola respuesta. Y cuando utilizamos estas preguntas en nuestras enseñanzas, en considerar, generalmente utilizamos los dos tipos. Las preguntas cerradas para asegurar que nuestra audiencia, que las personas entiendan las partes básicas, las enseñanzas importantes, porque hay cosas que según la Biblia son cerradas, son hechos de la Biblia y hay que preguntar si la gente con quien estamos hablando ya entienden. Pero también hay también oportunidades para preguntas abiertas. Son preguntas de las cuales podemos practicar más. Son preguntas que pueden ser más profundas, que pueden tener más respuestas, más oportunidades de practicar sobre nuestra fe. Muy bien, algo más hasta este punto. Comentarios, preguntas, pensamientos. Ya tenemos hoy el último paso de nuestro método de consolidar. Y lo básico de nuestro método, porque generalmente tenemos nuestros 4C, pero en la parte de consolidar casi siempre utilizamos las mismas 5 preguntas para aplicar la vida para aplicar la palabra a las vidas de todas las personas con quienes estamos enseñando, de nuestros alumnos. Y viene esta parte de Martín Lutero. No sé si ustedes conocen a él. Era monje originalmente católico hace más de 500 años. Y en leer las escrituras
descubrió por primera vez, porque en su tiempo casi todo el mundo cristiano, todos los creyentes eran católicos, era una sola iglesia en todo el mundo. Entonces, pero él en sus lecturas de la Biblia descubrió diferencias entre la enseñanza bíblica y la enseñanza de su iglesia. Entonces quería reformar o cambiar su iglesia. Pero después de muchos años de luchar a cambiar la doctrina de su iglesia, no querían cambiar. Entonces él empezó las primeras iglesias protestantes, las primeras iglesias cristianas y no católicas. Pero un día, el mismo Martín Lutero hablaba con su peluquero mientras que se cortaba su pelo. Y su peluquero, que se llamaba Pedro, quería saber una forma sencilla de estudiar la Biblia. Y esta es la respuesta de Martín Lutero a su peluquero. Él dijo, primero leo y considero lo que Dios me está enseñando. Luego vuelvo a darle gracias por lo que Dios ha hecho. Tercero, confieso mi pecado basado en el texto. Cuarto, uso el texto para decir una oración por una fe firme. El paso consolidar que utilizamos tiene sus raíces en lo que acabamos de leer aquí de Martín Lutero. La palabra de Dios se me aplica a mí. Cada historia, cada pasaje de la Biblia tiene algo que decirme a mí hoy en día. Hoy vamos a tomar el resto de la lección para enfocarnos en las preguntas que incluimos en consolidar y por qué utilizamos las preguntas que tenemos aquí. El propósito del paso de consolidar entonces es aplicar la historia a nuestra vida, identificar el problema y la solución de la misma, pecado y Jesús. Vamos a ver el problema del pecado en la Biblia y que la solución es Jesús. Entonces, casi siempre vamos a utilizar 5 preguntas. ¿Se acuerdan ustedes de las 5 preguntas que hacemos en el paso de consolidar? O solamente, por lo menos se acuerdan de una de las 5 preguntas que hacemos en este paso. Uno de los pasos es a quién vamos a predicarle la palabra, a quién le vamos a enseñar la palabra. Perfecto, muy bien. Esta es la última pregunta. Después de ya hemos visto exactamente de qué trata la historia y los otros puntos, nuestra última pregunta es ¿con quién voy a compartir esta historia? Muy bien. ¿Alguien más? Otras preguntas que hemos estudiado para el paso de consolidar. Ok, está bien. Vamos a repasar las preguntas hoy y vamos a tratar de memorizarlas también. Margarita. Bueno, una de las preguntas también, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta enseñanza? Bien, muy bien. Es la tercera de nuestras preguntas. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Muy bien. Entonces empezamos con un repaso de qué se trata esta historia. Después decimos qué pecado quiero confesar después de leer esta historia o este pasaje bíblico. Después decimos dónde veo el amor de Dios en esta historia y después decimos qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia. Y nuestra última pregunta, como ya mencionó John, es ¿y con quién voy a compartir esta historia? Entonces,
ahí tienen las 5 preguntas. ¿De qué se trata la historia? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Y con quién voy a compartir este mensaje? Hoy vamos a ver por qué utilizamos estas preguntas y qué propósito tenemos con cada una de estas 5 preguntas. La primera es la más fácil. ¿De qué se trata la historia? Sobre todo para ver qué está haciendo Dios en esta historia y qué está haciendo su pueblo. Entonces, queremos saber si entienden el punto principal de la historia. Muchas veces cuando estamos enseñando una historia es posible que otras personas van a pensar que el punto principal de la historia es algo que no es, como hablando de la historia del rico y Lázaro. Un punto que mucha gente piensa de esta historia es que todos los ricos van al infierno y todos los pobres van al cielo. Pero leyendo la historia, es claro que no es el punto principal de la historia. No es el propósito de la historia de Jesucristo. Entonces preguntamos a nuestros alumnos esta pregunta. Porque queremos saber que nuestro auditorio sepa el punto de la historia. Si no lo entienda, tenemos que regresar y repasar también, porque no queremos seguir adelante si no se entiende el punto principal de la historia. Seguimos a la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Es algo muy importante, pero muy difícil, ¿no? Romanos 3:20 dice: nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Hay ley en la Biblia. Hay leyes en el Antiguo Testamento. Hay también ley en el Nuevo Testamento, donde vemos lo que Dios exige de nosotros, como en Mateo 5:48, cuando Jesucristo dice: por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Es ley de Dios ahí en las palabras de Jesucristo. Lo que Dios exige y que Dios condene a los pecadores son leyes de Dios. Y como dice Romanos 3:20, estas leyes sirven para reconocer el pecado. Es muy, muy importante que nuestro auditorio, cuando compartimos la palabra de Dios, entienda la ley de Dios. Porque no queremos que sean fariseos. Voy a compartir con ustedes ahora de Lucas 18, capítulo 9 a 14. Es una pequeña parábola de Jesucristo, del fariseo y el publicano. Y nos va a mostrar por qué tenemos esta segunda pregunta y recomendamos incluir esta pregunta en cada lección bíblica que enseñamos. Dice la parábola: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, no queremos que nuestro auditorio salga de nuestra enseñanza bíblica siendo fariseos. Si nosotros no utilizamos la ley como espejo mostrando los pecados, ellos van a pensar como el fariseo, que puesto de pie oraba consigo mismo en esta manera, pensando que no era pecador. Utilizamos la Biblia porque nosotros todos, como el publicano, somos pecadores. Por eso vino Jesucristo, ¿no? Por eso Jesucristo decía esta parábola para los que confiaban en sí mismos. Con la segunda pregunta, con esta pregunta aquí, queremos que las personas que nos están escuchando pierdan confianza en sí mismo, que reconozcan sus pecados, que vean su necesidad para un Salvador. Porque si, hermanos, no enseñamos la necesidad de un Salvador con la ley de Dios, con la ley fuerte de Dios, ellos no van a querer saber de su Salvador. Van a pensar que no necesitan un Salvador. Y si ellos piensan que no necesitan un Salvador, hemos fallado. Por eso es tan importante esta pregunta, aunque es muy difícil. Y tal vez al preguntarlo y hablar del texto, hablar de la historia, tal vez las personas no van a decir nada. Pero por lo menos están pensando en sus pecados. Por lo menos hacemos el punto que somos todos pecadores, como dice en Romanos 3:23 y en Romanos 3:20 y en muchos otros lugares de la Biblia. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a nuestros oidores a Cristo. Y la ley es muy importante en mostrar los pecados. Entonces, para repasar, ¿por qué es tan importante hablar de la ley en la enseñanza y la predicación de la palabra? Según lo que hemos visto, ¿por qué es tan importante hablar de la ley, la enseñanza y la predicación de la palabra? Hermano, Sí, John. yo pienso que es muy importante porque, como hemos hablado, la ley es el espejo de nuestros pecados. Por la ley de Dios todos somos pecadores. Entonces debemos enseñar a personas y en nosotros mismos a reconocer, y nosotros mismos, porque la palabra nos enseña a reconocer nuestros propios pecados para poder llegar a buscar, a encontrar la salvación que andamos buscando. Porque si nosotros no reconocemos y tapamos nuestros pecados, en realidad pues no vamos a ser salvos, ¿no? Porque hay que reconocer lo que estamos haciendo mal, lo que estamos fallando y en qué hemos pecado, para poder
llegar a buscar la salvación verdadera, ¿no? El verdadero perdón de nuestros pecados, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien dicho. ¿Alguien La más? ley, la Alexander. ley también nos permite reconocer el pecado. Es decir, que por medio de la ley tenemos también conciencia del error que hemos cometido, de lo que, en lo que hemos fallado, y que Dios, a pesar de, bueno, y cuando conocemos de esa ley, ciertamente por la ley nadie va a ser salvo, somos salvos por la gracia, pero la ley, el conocer la ley nos permite saber qué tan grande es nuestra infracción, ¿verdad? Aunque quien nos va a dar el convencimiento de lo que está escrito en la ley es el Espíritu Santo, porque Él es quien nos convence de la verdad. Pero la ley, Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y en ese sentido, cuando Jesús viene a nosotros, a nuestra vida, trayéndolo al plano personal, entonces Jesús nos enseña a cumplir la ley. No porque con la ley nos vayamos a salvar, porque lo que nos salva es la gracia, sino porque con la ley podemos ayudar a esta humanidad, porque con la ley le vamos a enseñar a la gente también un camino de esperanza y que lo llevará al conocimiento final de la gracia, que es el conocimiento de Jesús como su Señor, como su Salvador, y que le podrá dar plenitud de vida. Sí, muy bien. Entonces, Entonces la ley tiene uso como espejo y como guía también. Especialmente utilizamos la ley como espejo, como es el primer uso de la ley aquí en la segunda pregunta, y en la ley específica, en mostrando los pecados, para que no salgan fariseos de nuestras enseñanzas, de nuestras clases, de nuestras predicaciones, como este fariseo en esta historia aquí, pero para que salgan como el publicano, confesando su pecado. Después de que hemos hablado del amor de Dios en la tercera pregunta, el amor de Dios, su misericordia y su gracia, vamos a regresar a la ley, de hecho, en la cuarta pregunta. ¿Qué quiero hacer y pedir por medio de esta historia? Ya estamos utilizando la ley no para salvar a nosotros mismos, pero como Alexander dijo, como guía de nuestras vidas, mostrándonos el camino para agradecer a nuestro Dios quien nos ha salvado. Muy bien. ¿Algo más? Ok, seguimos. Ya hemos visto un poco en las respuestas de John y Alexander. Pero nuestra tercera pregunta es, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia? Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Cuando la Biblia utiliza la palabra Evangelio, también podemos sustituir las palabras buenas nuevas o buenas noticias. Este es el amor de Dios, la acción de la gracia de Dios, su misericordia, como Dios no condena y castiga como la ley, sino como Dios nos ha salvado, como Dios nos ha mostrado su misericordia, como Dios nos ha rescatado por medio de las obras de la vida, de la muerte de su Hijo Jesucristo, de todo lo que ha hecho Jesucristo y de su resurrección también, mostrándonos su salvación. Entonces, nosotros incluimos esta pregunta inmediatamente después de la ley que nos condena, para que veamos el consuelo que no somos condenados porque tenemos el amor de Dios en Cristo Jesús. Un muy buen ejemplo de esto
está en Romanos 3:23, de ley y evangelio en el mismo versículo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 24 dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Dos versículos, ley y evangelio, solución, problema de pecado en versículo 23, solución en versículo 24. Por eso incluimos el amor de Dios inmediatamente después de hablar de la ley como espejo, de reconocer nuestro pecado. Después vamos a reconocer nuestra salvación, nuestro Salvador del pecado, Cristo Jesús. Buscan Efesios 2, 8 y 9 en sus Biblias, si tienen las Biblias ahí en la mano. Efesios 2, 8 y 9. También voy a poner esto en la pantalla aquí. Efesios 2, 8 y 9. Aquí está. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo vamos a completar este pasaje allí? Nuestra salvación es solamente por Gracias. gracia mediante la Fe. fe en Jesucristo, no por las Obras. obras. Muy bien. Entonces, nuestra salvación, muy claramente la Biblia lo dice, no procede de nosotros. Es por lo que ha hecho Dios en nuestro lugar por su Hijo Jesucristo. Hasta ahí, comentarios o pensamientos o preguntas o dudas. Ok. Vamos a seguir entonces con nuestra cuarta pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Estamos hablando de nuestra reacción, no de nuestra salvación. Como dijo Alexander antes, la ley de Dios puede también ser guía en nuestro camino en esta vida. Romanos 12, 1. Les voy a leer Romanos 12, 1. Romanos es una carta de Pablo con mucha doctrina. Fue la única carta que Pablo escribió a personas originalmente. Las primeras personas de leer esta carta, Pablo no les había conocido. Entonces Pablo incluye en esta carta un repaso de las cosas básicas de la fe cristiana. Y versículos 1 a 11 hablan del pecado, de la gracia de Dios, de la misericordia por medio de la fe. Pero en versículo 12 capítulo 12 va a empezar de los deberes cristianos, de nuestras obras. Pero para estar muy claro, empieza hablando de la misericordia de Dios. Dice en 12, versículo 1. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Entonces, en nuestra cuarta pregunta, ya hemos hablado de la ley de Dios como espejo.
Hemos hablado del evangelio, de las buenas noticias, de nuestra salvación, de nuestra redención. Y la cuarta pregunta, ya estamos hablando sobre lo que habla Pablo aquí en Romanos 12. Por las misericordias de Dios, a base de las misericordias de Dios, después de conocer su gracia, su amor en Cristo Jesús, ya estamos hablando de nuestra reacción. ¿Cómo vamos a vivir ahora? Y por eso tenemos esta pregunta. ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer? Respondemos a la gracia de Dios en oración y acción. Eso se llama la vida santa o nuestra santificación. Esta santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La justificación que Dios nos declara inocentes, no culpables en Jesucristo, es un hecho, ya es completo. Pero la santificación es la obra continua del Espíritu Santo en nosotros. Es en un sentido incompleta porque todavía tenemos tentaciones, todavía fallamos, pero es una obra en nosotros del Espíritu Santo. Es la acción y la actitud, o sea, el fruto del Espíritu de que habla en Gálatas capítulo 5. Hasta allí, hermanos, otras opiniones o pensamientos, comentarios. Ok, seguimos adelante entonces con la quinta pregunta. ¿Con quién vas a compartir esta historia? ¿Alguien nos puede leer? ¿Alguien que tiene la Biblia nos puede leer versículos 12 y 20 de Hechos capítulo 4? Cualquier persona que tiene su Biblia. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el versículo 2. Y el 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ok. ¿Alguien sabe cuándo dijo estas palabras Pedro? ¿Cuándo dijo estas palabras Pedro? Creo que era cuando estaba frente al concilio de Jerusalén. El concilio de Estaban siendo interrogados y estaban siendo, sí, cuando estaban siendo interrogados y estaban presos. ¿Y quién había entregado ante el mismo concilio no mucho antes? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Y quién había entregado ante el mismo concilio no mucho antes? Los sacerdotes. Sí, los sacerdotes habían entregado a quién. Si los sacerdotes estaban ahí, los maestros de la ley, y habían entregado el concilio de Jerusalén a Jesucristo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Sí, entonces vemos el cambio de la actitud de Pedro. Cuando Jesucristo estaba ante el mismo concilio, ¿dónde había estado Pedro? En el patio, se había quedado en el patio y con mucho miedo. En el patio, con mucho miedo, negando a su propio Señor. Y aquí, no Sí. mucho después,
Dice estas palabras Pedro: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. En versículo 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Nosotros también, por fe, hemos visto a nuestro Salvador. Nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, también nosotros sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Nosotros lo sabemos, pero hay otros que no. Entonces es nuestro privilegio y responsabilidad compartir este mensaje. Sí, y la fuerza que tenía Pedro, o la valentía que él tenía en ese momento, se la había dado precisamente el Espíritu Santo, que en la ocasión en que sintió miedo, cuando el Señor estaba siendo interrogado ante el Concilio de Jerusalén, sintió mucho miedo porque todavía él no había recibido el Espíritu Santo como tal. Aunque había estado con Jesús, había convivido con Jesús, pero todavía no tenía esa fuerza y ese poder que recibió de una manera especial el día de Pentecostés, y después quedó con él toda su vida hasta el fin de su ministerio. De hecho, esta es una evidencia de que aquel hombre que fue cobarde, que negó al Señor, negó sus hermanos y negó la tierra, en una sola negación hizo una triple. Ese mismo hombre, y que no la negó ni siquiera delante de los sacerdotes, sino delante de los criados, pero ese mismo hombre fue capaz de enfrentarse al concilio completo, en el pleno que estaba allí reunido, y les dijo con valentía que no podía dejar de decir lo que había visto y oído, y de predicar a Jesús como Señor y Salvador, porque en ningún otro había salvación sino en Jesús. Prácticamente era un enfrentarse y estar dispuesto a que su destino fuese similar al destino del Señor. Sí, Sin embargo, el Espíritu Santo le dio esa valentía. Sí, y vemos también la conversación del Señor Jesucristo con Simón Pedro en Juan versículo 21. Y vemos como dijo que Pedro iba a sufrir muerte por causa de su fe, como dice Jesucristo a él en Juan 21. Pero vemos a Jesucristo también animando a Pedro a enseñar la palabra de Dios, a ser testigo suyo en Juan 21 también. Muy bien. ¿Algo más sobre nuestras 5 preguntas o cualquier otra cosa? Bueno, vemos que ahí ya Pedro ya no tenía temor de lo que le fuera a pasar, ¿verdad? Ya estaba completamente seguro que Jesucristo estaba al lado de él, porque como dice, no, Jesucristo no dijo, van a hacer esto, sino que él prometió estar con nosotros en todo momento. Sí, exactamente. Lo vemos ahí en sus últimas palabras de Mateo 28, y para nosotros los que están enseñando la palabra de Dios, esta promesa es para nosotros y también es para nuestro auditorio, los que están escuchando nuestra enseñanza. Entonces, por eso incluimos esta última pregunta, para que nosotros todos pensemos en compartir la palabra. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra lección hoy, la lección 6 de nuestro curso MX. Como he mencionado antes, al fin del curso hay un proyecto final. Ustedes pueden elegir una historia bíblica
hay unas sugerencias ahí. Ahí en la pantalla tienen unas sugerencias, pero no si para su proyecto final quieren elegir otra historia bíblica, está bien. Pueden elegir cualquier historia bíblica que quieran. Pero algunas de estas son las sugerencias, pero porque estas son las historias que vamos a estudiar durante el curso. Pero ustedes pueden elegir cualquier historia bíblica que quieran. Entonces ya vamos poco a poco. Como he dicho antes, el proyecto final viene al fin del curso. Quisiéramos que ustedes se graben su enseñanza de la palabra de Dios utilizando este método para su proyecto final. Puede ser una visita evangelista o puede ser con un grupo ya que conoce la palabra de Dios, con su familia, con otras personas. De hecho, lo importante es compartir la palabra de Dios. Entonces pueden elegir la historia bíblica que quieran. Hay unas sugerencias ahí y también pueden elegir la ocasión que sea mejor para ustedes. Y la preferencia es grabar la enseñanza bíblica. Si no lo pueden grabar, también pueden compartir la palabra y después escribir un informe y para enviarme su informe de su proyecto final. ¿Preguntas? Con relación al proyecto final, hacemos la grabación de la presentación que se haga de la palabra y alguna otra cosa más que debe hacerse. No, es todo. Bueno, hay que planear el proyecto final. Ya estamos haciendo los pasos. Elegir una historia bíblica, pensar en con quién va a compartir la palabra, estas cosas. Más adelante en el curso vamos a hablar de pensar en el método de captar la atención, en cómo va a contar la historia, todo eso. Entonces hay un plan antes, pero lo que quisiera ver para el proyecto final es sencillamente la grabación. Ok, perfecto. Ok, muy bien. ¿Algo más? Santiago, no le escuché muy bien. Otra vez Santiago. Y si quiere enviarme, si es una pregunta sobre el proyecto final, me podría enviar un mensaje, porque creo que tenemos un problema con nuestra conexión. Digo que si la grabación se la vamos a poder mandar por WhatsApp. Esta vez sí, le escuché muy bien. Sí, por WhatsApp o puede ser por subirlo a YouTube, que es gratis también. Entonces, cualquier manera que quiere, por WhatsApp, a mí personalmente o con el grupo, o también por enviarlo por subirlo a YouTube y enviarme el enlace, como les convenga a ustedes, está bien conmigo. Ok, para la próxima clase, como antes, tenemos una pequeña tarea, es memorizar el versículo clave de la lección de hoy, que es Efesios 2, 8 a 9, que es un muy buen pasaje para memorizar, para pensar en nuestra salvación cuando nos tiente el diablo pensar que tener confianza en nosotros mismos. Pensamos en las palabras de Efesios 2, 8 a 9. También la otra parte de la tarea, como siempre, es ver el video para la reunión 7.
¿Algo más ahí? ¿Preguntas, comentarios? Cualquier cosa. Ok. Vamos a terminar ahora con una bendición. Es otra... Pastor, algo que se me ocurre del proyecto final. Sí, Cuando uno lo está compartiendo, no necesariamente tiene que nombrar en ese compartir las etapas, sino llevarlas a la práctica. sí, sí, Me explico. sí, No le voy a decir a la gente, ahora voy a captar su atención, sino hacer algo para captar la atención. exactamente, sí. No tiene que decir, Ah, ahora estoy captando su atención. Eso se probablemente distrae a las personas. Sencillamente, sí tener la parte de captar en la lección, en la enseñanza. claro. Sin decir las 4C Sí. durante la lección, no tiene que decirlas. Porque se supone, ok, claro, es un proyecto, pero se supone que es compartir la palabra con un método específico, que es el que estamos aprendiendo a lo largo de este curso, pero que eso, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, pero no hay que irle, o sea, diciendo a la gente porque sería un agente distractor. Pues. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, porque todavía el propósito es compartir la palabra y no queremos hacer nada para distraer de nuestro propósito. Amén. Okay. Muy bien. Ok, amén, gracias. Entonces ahora vamos a concluir con otro. Hoy hablamos en la primera parte de la clase sobre el uso de la palabra de Dios. Vamos a concluir entonces con una bendición. Y esta bendición tal vez ustedes ya conocen, pero son palabras muy antiguas, muy viejas. Vienen de Números 6. Es en Números 6, versículos 22 y 23. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Bueno, para nosotros no es un mandamiento que tenemos que utilizar estas mismas palabras para bendecir a nuestros hermanos en la fe. Pero es otro uso de la palabra de Dios, otro ejemplo que podemos utilizar, que son palabras que nos da el consuelo de saber que tenemos la paz de Dios por causa de su misericordia. Entonces vamos a concluir hoy con lo que se llama la bendición arónica o la bendición sacerdotal. El Señor les bendiga y les guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes y hagan de ustedes misericordia. Vuelven el Señor su rostro a ustedes y les conceda la paz. Amén. Amén. Entonces, Amén. como siempre, ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes. El miércoles vamos a estar aquí a la misma hora. Ustedes, David y Margarita y Alexander, que antes venían a la clase, la clase que empezaba más temprano, si quieren, siempre tienen la invitación venir a esta clase. Si quisieran cambiar permanentemente es algo que también podemos hacer. Entonces, pueden pensar en esto y vamos a estar practicando de eso por medio de WhatsApp, por medio de mensajes. Amén. Okay. Entonces ha sido un gran gusto para mí hoy enseñar la clase a ustedes.
crecer en la palabra con ustedes. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta o comentario, sugerencia para la clase, me pueden enviar un mensaje porque queremos hacer todo para que todos entiendan lo que estamos enseñando y para que crezcamos todos en la fe. Amén. A mí en lo particular me conviene más a esta hora, ¿Ok? porque ya estoy desocupado, mi mamá se ha quedado dormida y todo, y hoy por lo menos hoy tenía una reunión de líderes en la iglesia y salía a las 9, prácticamente terminamos a un cuarto para las 9, y sin embargo de aquí que llegaba de la casa, de la iglesia a la casa, se me hizo un poco tarde. Sí. Ok. Sí, está bien. Es la misma clase. Entonces está bien venir a esta hora. De hecho, si a todos les convenga venir a esta hora, tal vez vamos a cambiar el horario y tener todo a esta hora. Entonces, pero por ahora vamos a estar comunicando por WhatsApp. Que Dios les bendiga y les guarde.